Bueno, pues buenas tardes a todos. Primero de todo quería agradecer a la universidad en la representación del doctor Ruiz Cruce como vicedecano y de doctor Pablo Lara como decano, el haberme invitado, porque la verdad que para mí es un honor. Yo me he formado aquí en Málaga, en estas aulas también, cuando la aula magna todavía no estaba construida, lo cual ya delata la edad que tenemos. Y ahora mismo, como bien ha comentado Rafa, yo soy médico especialista en cirugía general y digestiva, es decir, que no pertenezco a una de las profesiones de éxito que él ha relatado, pero bueno, estoy contento y no me cambiaría por ninguna otra. Y yo lo que voy a hacer, como sabía que la mayoría ibais a ser estudiantes, he hecho, digamos, una presentación de poner en el suelo en la realidad de lo que es la asistencia clínica diaria de una especialidad como es la mía, integrar todo esto de lo que os van a hablar mañana y pasado, y un poco a lo mejor también vais a ver cómo echar el freno y exponeros todo esto, cómo se refleja en la práctica clínica diaria, y al mismo tiempo, como dice la presentación, pues contaros un poco lo que los cirujanos pensamos que vamos a hacer en el 2030, que más o menos pues se puede ir intuyendo. Las cosas en 15 años cambian. Yo la verdad que guardaré la presentación de hoy con mucho cariño, porque en el 2030 espero tener la oportunidad de poder revisarla y ver si lo que yo pienso que iba a ser es como era o no lo es. Yo tengo la suerte de trabajar tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada. Trabajo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde soy cirujano. Estuve 11 años trabajando en Carlos Haya, incluida mi formación, y ahora trabajo en Sevilla. Y luego desde el 2009 pues dirijo a una plataforma profesional que es Instituto Quirúrgico de Andalucía, en la cual estamos integrados pues 12 profesionales, 9 de ellos cirujanos, que prestamos servicios profesionales de cirugía de muy alto nivel en el ámbito de la medicina privada. Lo primero de todo, seguro que todos habéis visto esta película, Regreso al Futuro, y hace poco habrá llegado alguno de que hemos pasado el 21 de octubre del 2015. Cuando la película se hizo, las cosas que se cuentan en la película, la mayoría de ellas no las hemos visto todavía hoy en día. Esto, como el entrenador de los Yankees, Yogi Berra, decía, el futuro probablemente cuando nos alcance pensaremos que no era lo que esperábamos o no es realmente lo que solía ser. Cuando yo me pregunto qué es lo que haremos los cirujanos en el 2030, la verdad que más o menos lo tengo claro. Y lo tengo claro porque se va a estructurar, pese a toda la diversidad de especialidades que hay ahora mismo y sus especialidades en lo que es la cirugía general y digestiva, que es la que yo establezco en 4 grandes bloques. La cirugía de la obesidad, que es una cirugía en auge que va a dominar los próximos 15 a 20 o 25 años. La cirugía mínimamente invasiva, es decir, la cirugía laparoscópica, la cirugía sin incisiones grandes, con incisiones pequeñas, con objeto de tratar básicamente la patología funcional, es decir, la patología benigna. O hablo de enfermedad por reflujo, con litiasis, patología de la glándula suprarrenal, cirugía de la obesidad. La cirugía del cáncer, que la cirugía del cáncer está creciendo, va en avance, y con el desarrollo colateral, como veremos ahora, de otras especialidades, y la actuación sinérgica va a estar cada vez más en boga y cada vez la vamos a ver más. Y luego os daré unas pinceladas sobre cómo veo yo que va a evolucionar pues una cosa muy importante en la cirugía, que es la cirugía de urgencia, y que yo creo que va a cambiar bastante en los próximos 15 años. Todo esto, y esto es una cosa que me oiré decir varias veces y que no me cansaré de repetir, tiene que tener, sobre todo para las nuevas generaciones, que os tenéis que formar en la cultura de la medicina basada en la evidencia y el respeto al método científico. Esto quiere decir que los tiempos en los cuales nosotros pues pensábamos que algo se le podía aplicar como tratamiento a un ser humano, y al primer cristiano que nos venía a la mesa de quirófano le aplicábamos esa técnica, eso ya hoy en día ha pasado. Hoy en día no se pueden aplicar a los pacientes más allá que técnicas que tienen unos niveles de evidencia reconocidos en la literatura médica, una base de evidencia científica adecuada, y todo lo que no sea eso debe integrarse en el seno de estudios e ensayos clínicos. Es decir, que una técnica nueva yo no puedo coger y aplicársela a una persona si antes no ha sido demostrada en seres humanos con perfil de seguridad y en ensayos clínicos, demostrando su validez y mejorando lo que había antes. Y no solo mejorándolo, sino que además, y esta otra cosa que va a marcar la sanidad en los próximos 15 o 20 años, y yo hablo de lo que es el ejercicio médico del día a día que os vais a encontrar buscando lo más eficiente para el sistema sanitario, es decir, que sea más barato y al mismo tiempo mejor, ¿vale? Yo en el 2000 justo acababa de terminar la especialidad, yo llevo 15 años de especialista, me formé en el 95 y en el 2000, y se hacía muy poca cirugía de la obesidad, apenas no se hacía. La cirugía mínimamente invasiva estaba en desarrollo, se estaban haciendo las primeras cirugías laparoscópicas. Yo me acuerdo que en Carlos Haya todavía los partes de quirófano de colecistectomía, la mayoría por vía abierta, por incisiones subcostales.
La cirugía del cáncer entonces tenía un déficit de optimización, es decir, se hacía, pero no de la forma en la que se hace hoy en día ni se va a hacer en el futuro, y la cirugía de urgencia pues respondía a otros modos y a otros tiempos, con indicaciones que han variado mucho a las de hoy y variarán a las del futuro. Esto que os pongo aquí, una cosa muy significativa, es lo primero de lo que os voy a hablar, del impacto que va a tener la obesidad, de cómo es una cirugía que va a marcar los próximos 15 o 20 años. Esto que veis vosotros son índices de masa corporal de 30 a 50 y veis como todos, y especialmente los más elevados, han aumentado desde el 85 hasta el 2000, ¿vale? Esta gráfica se para en el 2000. Para el 2015, que estamos ahora ya, hay 300 millones de obesos en el mundo. En España, el 14,5% de los adultos son obesos y el 13,9% de los niños, lo cual es una cosa que no tiene nombre. En Estados Unidos, peor todavía, el 66% de la población tiene sobrepeso, entendiendo como sobrepeso un índice de masa corporal entre 25 y 30. El 35,5%, es decir, una de cada 3 personas son obesas, y obesidad mórbida tienen el 15,5% de la población, es decir, una de cada 6 personas. Estos son unos datos absolutamente terroríficos y que marcan el estado de salud de una población e indican la morbilidad que va a tener esa población, ¿vale? Esto hoy en día se ha venido a llamar en un término que no sé si lo habréis escuchado y que lo escucharé, que es la globesity, que es la globalización de la obesidad como enfermedad, que ya es motivo de libros. Este es un libro recién publicado que te habla del desafío que la obesidad lanza a la medicina. Y esto para que veáis una idea de por qué la obesidad, al final, hoy en día hay que terminar tratando a los pacientes con cirugía, porque es la única alternativa, y este es el impacto que tienen tanto una dieta baja en calorías como una modificación conductual, como la asociación de ambas en el paciente obeso. Fijaros que en el momento de la intervención los pacientes pierden al principio un poco de peso, pero luego todos los pacientes obesos terminan reganando y vuelven al mismo peso que tenía antes. El obeso mórbido es muy difícil, con modificación conductual y con medicación que revierta, que la obesidad se controle y se elimine, y hay que recurrir a otros métodos. Esto es porque la obesidad en sí hoy en día es una enfermedad de la cual se van conociendo cada vez más cosas y se van conociendo las vías metabólicas que actúan en ella. Esto es para que os hagáis una idea de en Estados Unidos, en el año 2030, aproximadamente habrá un 50% de la población con un índice de masa corporal por encima de 30. Eso es una auténtica barbaridad. Una de cada 2 personas serán obesas. Y un casi 9% tendrán una super obesidad, es decir, un índice de más de 40, casi una de cada 10 personas. Esto os marca una idea de una población centenaria de millones de personas que hay allí, la cantidad de pacientes y el impacto y el problema de salud que esto va a ser, ¿vale? Cuando queremos demostrar o saber si la cirugía tiene impacto en la mortalidad del paciente obeso, eso está muy claro, demostrado desde el 2007, para que veáis un poco por qué operamos a estos pacientes. Este es un estudio de pacientes suecos que se ven a largo plazo, los que no se operan y los que se operan, que la diferencia de mortalidad con un valor estadísticamente significativo es mayor la mortalidad en los pacientes que no se operan, ¿vale? Fijaros el nuevo concepto, además de globesity, que lo empezaréis a escuchar y que nos vamos a familiarizar con ello, que es la diabesity. ¿Qué es la diabesity? La diabesity es la diabetes tipo 2, que es la que se asocia a la obesidad. Hoy en día, el 90 al 95% de los pacientes diabéticos son diabéticos tipo 2, se debe, como todos sabéis ya, o si no yo os lo digo, a una resistencia periférica a la insulina y obviamente a la secreción alterada de insulina por la hiperglucemia y al estímulo de la gluconeogénesis hepática. Si veis, para el 2030 se espera que respecto a 1995 se haya multiplicado por 3, habrá 439 millones de diabéticos en el mundo y el 7,7% de la población será diabética en el mundo, ¿vale? ¿Tiene efecto la cirugía bariátrica en el paciente que no es diabético para prevenir su aparición? También. Fijaros que en pacientes que no son diabéticos pero son obesos, en los que se operan solamente el 10% desarrolla una diabetes tipo 2 y en los que no se operan casi el 40%. Es decir, que ya vemos la importancia en un problema de salud pública de primer nivel que la cirugía va a tener en los próximos 15-20 años, tanto para disminuir la mortalidad del paciente obeso como para disminuir el índice de aparición de diabetes asociada a la obesidad. ¿Qué técnicas hacemos nosotros para reducir o para tratar a los pacientes con obesidad mórbida? 2 técnicas básicamente. Una es la gastrectomía tubular, que es quitar todo el fundo y el cuerpo gástrico y convertir el estómago en un tubito fino con objeto de que quede solo el 25% de su volumen. Esta es una técnica de restricción que hace que los pacientes se llenen pronto y no puedan comer, aparte de que elimina el fundus gástrico, que produce una hormona llamada grelina, como sabéis, responsable del apetito. Y la otra técnica que hacemos, una técnica que no es restrictiva pura como esta, sino que es restrictiva y derivativa, que es el bypass. Aquí veis
que el estómago se desconecta en parte justo por debajo del cardias, este estómago se queda, no se reseca como este de la gastrostomía tubular, y un asa de intestino se sube para arriba. ¿Qué mecanismo tiene esto? Pues al mismo tiempo que el paciente se llena pronto porque tiene un estómago muy pequeño, los alimentos entran a la digestión en el intestino delgado a la altura que a mí me apetece. Si tiene mucha obesidad lo puedo poner que entre en el ileón terminal, si tiene menos obesidad pues en el yeyuno, con el cual el componente de mala absorción yo lo puedo manipular. Esto es lo que se llama el bypass, como veis. El bypass salta la digestión siempre del duodeno y de la primera porción yeyunal. Esto es muy importante porque la cirugía para los pacientes con obesidad, aquí se produce una serie de sustancias, de mediadores llamados incretinas, que se ha demostrado que favorecen y que desarrollan la obesidad. Hasta tal punto de que nosotros tenemos un paciente con 143 kilos, que es diabético, tipo 2, con alto requerimiento de insulina, que es hipertenso y que tiene un colesterol de 290, lo operamos y al día siguiente, simplemente por haber saltado los alimentos, simplemente por eso, el paciente normaliza sus cifras tensionales y deja de ser diabético. Esto es una cosa que todavía los mecanismos no están claramente establecidos del por qué, hay muchas teorías supuestas, pero ¿qué pasa? Por tanto, esto paciente tiene menos tiempo de síndrome metabólico, es decir, menos tiempo de hipertensión, menos tiempo de diabetes y menos morbilidad cardiovascular, ¿vale? ¿Cuál es el otro problema de la obesidad? El otro problema de la obesidad es otra epidemia a la que vamos a asistir en los próximos años, que es la enfermedad degenerativa del hígado asociada a la obesidad, ¿vale? Lo que se llama el NAFLD, que es la Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, la enfermedad grasa del hígado no asociada al alcohol, que puede devenir en esteatosis o esteatohepatitis no alcohólica. Sabéis que la causa principal de hepatitis es el alcohol, pues estos pacientes obesos hacen una esteatohepatitis obviamente no alcohólica, y cuando empiezan a activarse las transaminasas aparecen los fenómenos de nódulos de regeneración, de cirrosis y de cáncer y mortalidad, ¿vale? Este es el otro gran problema que la obesidad acarrea, hasta tal punto de que si veis respecto a 1994, con respecto a los últimos 10 años, las enfermedades crónicas del hígado, que lo marcan en esta gráfica, han aumentado pero no mucho. Igual que no han aumentado mucho ni los pacientes alcohólicos con cirrosis, ni los pacientes con virus B, ni los pacientes con virus C. Lo que ha aumentado, ¿qué es? Los pacientes con enfermedad degenerativa asociada a la obesidad del hígado como causa de hepatopatía crónica. De tal modo que se ha convertido en la segunda causa de trasplante hepático en Estados Unidos y en América Latina. Es decir, antes la causa más frecuente de trasplante hepático se trasplanta al paciente que tiene un fallo hepático crónico y una expectativa de vida limitadas, era siempre el virus C seguido por el alcohol. Está emergiendo de tal modo que fijaros que entre 2004 y 2013 ha aumentado un 170% la indicación de trasplante por esteatohepatitis no alcohólica, lo cual revela el impacto que la obesidad va a tener también a este nivel. Por eso digo que los próximos 15 años van a estar marcados por la cirugía de la obesidad. Esta es una gráfica muy bonita que he puesto para meter un aforismo de Walter Poiris, que es digamos, el tío que puso en marcha la cirugía de la obesidad hace más de 20 años, en el cual, igual que en la tuberculosis, la toracoplastia y las grandes cirugías plásticas del tórax se han sustituido por la medicación, lo que se espera, ahora mismo se está lejos todavía, es que las rutas metabólicas que la cirugía bariátrica consigue alterar y que curan la obesidad, llega algún momento en el que haya fármacos que lo corrijan. Y ese tiene que ser el futuro. Pero como dice este hombre, y es palmatorio, esta es la línea que hay que investigar, porque no se puede operar 24 millones de americanos de obesidad porque el sistema de salud no da para tanto, ¿vale? Ya he hablado de la cirugía de la obesidad. Lo siguiente que para mí va a marcar los próximos 15 años en la cirugía es lo que es la cirugía oncológica, la cirugía del cáncer. Es un campo que está en continuo desarrollo y evolución. Aquí en España, quizás menos. El profesor Veronesi, que es un cirujano del Instituto Oncológico de Milán, muy prestigioso, dijo hace años pues, que sin cirugía no había cura, lo dijo en el 2006, y bueno, pues desde el 2006 hasta ahora hemos evolucionado tanto que la cirugía es una parte más del abordaje oncológico de un paciente con un cáncer. Sabemos que la oncología médica es una fuente de apoyo básica para los cirujanos en la actualidad, que evoluciona constantemente. Los fármacos citostáticos, sobre todo los fármacos antinecrosis tumoral alfa, los inhibidores de angiogénesis, los fármacos contra el factor de crecimiento epidérmico, son cada vez más selectivos, más efectivos y tienen menos efectos secundarios. La radioterapia, por supuesto, como amigo, como aliado, tiene un rol muy definido, además, en el abordaje multidisciplinar de muchos tumores, esófago, unión esofágo-gástrica, recto, sarcomas de partes blandas. La irrupción también de las termoterapias ablativas
Me refiero con esto a la radiofrecuencia y a la crioterapia, básicamente. Las técnicas híbridas con radiología vascular, en las cuales pues, actuamos conjuntamente con los radiólogos vasculares, también tienen un rol definido. Y hoy en día el objetivo de la cirugía oncológica es cronificar el paciente con cáncer. Nosotros, con cirugía iterativa en pacientes que cada vez, como ha dicho el doctor Ruiz Cruces, van a vivir más tiempo, y van a vivir más tiempo en mejor calidad, lo que queremos es que la quimioterapia nos permita, si hay recidivas, tratarlas, si no, mantener al paciente incluso con enfermedad latente el mayor tiempo posible, y que pueda llegar un momento en el que, eso yo no lo veré, pero a lo mejor uno de vosotros lo veis, el paciente pues con cáncer, lo que sea un paciente crónico, lo mismo, entre comillas, que el que es hipertenso, diabético, que toma una medicación y que no se muere del cáncer, ¿vale? Ese es el objetivo que estamos persiguiendo integrando todas las terapias. Hasta ahora, aquí en España, funciona la cirugía por un reparto de patologías seccionales, es decir, hay coloproctología, cirugía endocrina, y el mismo cirujano pues trata la hernia de hiato y el cáncer de la unión esofagogástrica o el cáncer de esófago. Este es un modelo que yo creo que tiene que desaparecer para dar paso al modelo del cirujano oncológico, porque el paciente, el médico, el cirujano que hace al mismo tiempo patología benigna y maligna de una zona anatómica, pues muchas veces lo hace no teniendo un conocimiento adecuado de lo que es el cáncer como enfermedad en su biología y su comportamiento, y por tanto existe un riesgo latente de tratamiento subóptimo. Yo creo que tiene que haber cirujanos dedicados al cáncer. Este es un trabajo que yo publiqué en el 2007 en el cual comparaba los sistemas de formación posgraduado, es decir, después de terminar la carrera, en los distintos países europeos y en Estados Unidos. Curiosamente, España es uno de los pocos países europeos en los que no hay tronco común para la formación de para cirugía general dentro de la formación quirúrgica. En Francia sí hay, en el Reino Unido también, en Estados Unidos por supuesto, y además son 5 años. Esto implica un periodo de formación más largo, pero gente mejor formada. Ahora, como todos sabéis, sobre todo los que estáis más para terminar, el decreto de troncalidad está muy en boga y no sabemos cómo se va a encajar en los hospitales, pero sí que parece que ahora va a haber una formación en cirugía general de 3 años solo, pero que yo creo que eso puede ser una buena puerta de entrada para luego hacer programas en cirujanos generales de formación específica en cirugía oncológica, como tienen los grandes hospitales americanos, que tienen programas de fellowship muy acreditados, los más importantes en Houston, en Nueva York y en Baltimore, para la formación específica en cirugía oncológica. Son cirujanos que se dedican al cáncer. Esta es la troncalidad que viene, que bueno, está por integrar y no voy a marear mucho con esto porque tampoco interesa mucho. Y cuando nos preguntamos qué es la cirugía oncológica, yo os quiero hacer ver que no es esto, es decir, no son desguaces de quitar mucha parte del cuerpo, de hacer plastias para cubrir defectos, de hacer grandes desplazamientos. Esto hay que hacerlo algunas veces, pero esto no es. La cirugía oncológica es atender quirúrgicamente al paciente con cáncer. Va a ser un área de conocimiento en el futuro, tiene que integrar la quimioterapia y la radioterapia para que el paciente tenga la atención más completa posible y siempre con coordinación. ¿Esto cómo se hace? Vuelvo a repetir y entronco con lo que os dije al principio, con ensayos clínicos prospectivos, que son la base de cualquier investigación clínica en oncología y en medicina, es decir, comparando brazos de pacientes de forma honesta, de forma honrada y publicando resultados realmente verdaderos. La cirugía oncológica, en contra de lo que se pueda pensar, es cada vez más conservadora porque se apoya en la quimioterapia, en la radioterapia y en otros elementos. ¿Qué se le debe pedir al cirujano oncológico? Pues que conozca muy bien la biología natural del tumor, es decir, no te puedes conformar con tratar un cáncer, tienes que saberte todas las genéticas relacionadas a ese cáncer, tienes que conocer cuáles son las opciones diagnósticas y de tratamiento que existen disponibles con los más altos niveles de evidencia, tienes que saber estadiar un tumor, porque de la estadificación adecuada de un tumor te marca qué es lo que tienes que hacer, saber el pronóstico que establece la medicina basada en la evidencia y los distintos algoritmos terapéuticos. En definitiva, hay que conocer todos los tratamientos aplicables y todos los relativos. Para que os resulte un poco más fácil de entender esto y porque siempre para la vista ayuda mucho, pues yo he puesto algunos ejemplos de cómo esto está evolucionando y va a evolucionar. El cáncer de mama antes se remitía a las clásicas cirugías mutilativas del profesor Hastel con mastectomía y vaciamiento extenso. Hoy en día pasan por resecciones muy limitadas del tumor, muy limitadas, con radioterapia de refuerzo, de sobreimpresión en la zona quirúrgica como apoyo a la cirugía, y no se hacen vaciamientos ganglionares, sino que se quita solamente, como habréis oído hablar muchos de vosotros, un ganglio, que es el ganglio centinela, el primer ganglio el que drena el tumor, ¿vale? Fijaros si han cambiado en 15 o 20 años la cirugía del cáncer de mama. Pasa lo mismo, por ejemplo, con los sarcomas de parte blanda. Aquí tenéis un sarcoma infiltrando la musculatura y alguna estructura vascular que deviene en una amputación. Muchas veces a los pacientes se le hacen cirugías conservadoras de los miembros con el apoyo de la quimio, de la radioterapia
incluso preoperatoria, que te permite un tumor más pequeño, menos infiltrativo, menos destrozo y una cirugía más funcional, ¿vale? Algo parecido, fijaros, pasa en un paciente con un cáncer de colon que penetra mucho en la pared y que da una enfermedad metastásica en el hígado de este calibre. Este es el hígado y fijaros, masivamente ocupado por metástasis. Esto no se puede tratar ni tocar en este momento. Sin embargo, si al paciente tú le das quimioterapia, sobre todo los fármacos de nueva generación, y le quitas flujo aparte del hígado para que se hipertrofie la otra mitad, pues en el futuro ha disminuido la enfermedad tumoral, te da la oportunidad de hacer una resección hepática y lo que venía a ser una cuarta parte de hígado que nos podía quedar se ha hipertrofiado por la embolización portal y lo podemos dejar al paciente sin enfermedad y el paciente vivir más, ¿vale? Igual está pasando con la asociación en los actos quirúrgicos de la quimioterapia en administración intraperitoneal y la hipertermia, porque el calor aumenta el efecto local de la quimioterapia para pacientes con carcinomatosis peritoneal. Son cirugías que se están desarrollando, que están cada vez más en primera línea y que se han desarrollado sobre todo aportando pronóstico de supervivencia a los pacientes que se tratan y demostrando su efectividad en estudios prospectivos, que es lo que os vengo a insistir siempre. Igualmente, pues la radiología vascular. ¿Qué es la radiología vascular? Pues que el radiólogo se mete en una arteria, nos bloquea el flujo arterial de un tumor que se nutre de una arteria, con lo cual el tumor se necrosa, se hace más pequeño y nosotros podemos quitarlo. O desde fuera, con control de taco de eco, se mete dentro de un nódulo tumoral, nos lo abre, nos lo quema con calor, con una aguja de radiofrecuencia y nos lo mata. Si son tumores de menos centímetros, eso es tan efectivo como la cirugía y te evitas operar al paciente. O guardas la intervención, el cartucho de la intervención para más adelante cuando el paciente haga una enfermedad mayor, ¿vale? O hacemos técnicas de oclusión vascular del hígado para hipertrofiar la otra mitad. Es decir, son conjunciones de distintos especialistas que permiten hacer una secuenciación terapéutica adecuada del paciente para mejorar el rendimiento. Igual con la radioterapia intraoperatoria, en tumores craneales, en tumores de próstata. En definitiva, insistiendo en que el abordaje multidisciplinar integrado va a permitir acceder cada vez a más pacientes con cáncer a posibilidades de cirugía que antes no se consideraban. Que las nuevas tecnologías aumentan el perfil de seguridad de los procedimientos que antes se consideraban muy agresivos, con una morbimortalidad que era prohibitiva. Y que los comités multidisciplinares, esto meterlo en la cabeza, son el gran avance de la cirugía oncológica en el siglo XXI. Lograr sentar en una mesa durante 1 hora o 2 horas a un oncólogo, un radioterapeuta, un cirujano, un radiólogo, un genetista, para que todos discutan sobre un caso y tengan una línea de tratamiento o de orientación terapéutica única para ese paciente, es el futuro. Los llaneros solitarios y el yo trato esto porque me cae, eso se ha terminado hace mucho tiempo y además pasa a tener una consideración ética que no es posible en nuestro mundo de hoy. Cambiando de tema, y os voy a hablar un poco de lo que es ahora, lo que os he metido como cirugía potencialmente, cirugía benigna o cirugía funcional, ¿vale? Que es donde más se ha desarrollado en nuestro campo la cirugía laparoscópica mínimamente invasiva. En esto, en las tecnologías de la información, las nuevas tecnologías en cirugía son tecnologías de la información en realidad. Se habla de muchas de ellas como disruptivas, yo no creo que sean todas disruptivas, yo disruptiva, es decir, que cambie los paradigmas existentes, que marque una línea sobre la cual se trabaje durante muchos años, nada más que he conocido una, que es la cirugía laparoscópica. Nosotros nos movemos en la cirugía y en la medicina en general, la innovación se mueve por un fenómeno que he leído y me ha gustado el término de aguas turbulentas. Eso quiere decir que cada innovación o cada técnica que intenta ser disruptiva es un agua turbulenta dentro del curso de un río, y hoy en día los trayectos de corriente tranquila intercalada entre aguas turbulentas son cada vez más cortos y tenemos que saber dentro de la ola que queremos surfear y mantenernos o de la que nos tenemos que salir porque nos va a servir. Eso realmente es difícil, eso es muy difícil, pero hoy en día es una cosa que es absolutamente clave. En definitiva, los problemas no son los cambios, sino la velocidad de los mismos y saber a cuál atenernos. En los últimos años hemos visto pues aparecer, como os pondré ahora, la cirugía robótica, la telecirugía. ¿Qué hacemos? ¿Nos incorporamos? ¿Lo dejamos? ¿Dónde nos quedamos? Eso ahora os voy a dar cuál es la visión clínica y lo que nosotros estamos viviendo realmente. Como ejemplo os voy a poner la primera cirugía laparoscópica que se desarrolló, que fue la de la vesícula biliar, que ha marcado un estándar y una línea de desarrollo. Este señor en 1882, y eso tenía mucho mérito realmente, fue el primero que por colelitiasis quitó una vesícula por vía abierta. Este señor en el 85, y también tuvo mucho mérito publicándolo en este paper,
fue el primero que hizo una colecistectomía laparoscópica, que es el gold estándar hoy en día. Este señor, cuando presentó su trabajo en el Congreso de la Sociedad Quirúrgica Alemana en 1986, se rieron de él y le dijeron que los grandes cirujanos empleaban grandes incisiones, que las incisiones pequeñas eran de cerebros pequeños y que la llamaban su cirugía la cirugía de Mickey Mouse. Y se rieron de él y el hombre escondió su experiencia durante 3 o 4 años sin volver a aparecer por ningún sitio. Eso, lo que él marcó, sí que fue una tecnología disruptiva, porque es lo que se ha mantenido hasta hoy en día. Luego nos han aparecido la cirugía robótica, aquí os hablaré luego del Da Vinci, la telecirugía, yo opero a distancia, yo desde aquí, desde la facultad, me habilitan y puedo operar por cirugía dirigida a un paciente en el clínico, en Carlos Haya. Los simuladores, que son más un arma de entrenamiento y que sí que para mí es una tecnología disruptiva. El NOTES es la cirugía por orificios naturales, supone pues que yo, para no hacer ninguna raja al paciente, por medio de endoscopia le hago un boquete al estómago y accedo a la vesícula, es decir, perforo el estómago, contamino la cavidad peritoneal para quitar la vesícula. Esto se ha intentado extender, pero no ha ido a ningún sitio. O en la mujer se hace una colectomía, es decir, se quita el colon a través de la vagina, a través del fondo sacorrecto vaginal, se mete por ahí la cámara y se trabaja dentro de la barriga desde la vagina. La mujer no tiene ninguna incisión fuera y se saca la pieza de colon por la vagina. Esa cirugía por orificios naturales que durante mucho tiempo, en la época yo creo de las vacas gordas, los primeros años de este siglo XXI, cuando había mucho dinero, pues se nos ha intentado vender como que iba a ser el futuro y no ha ido a ningún sitio. O la cirugía por puerto único. Vosotros sabéis que la cirugía laparoscópica nosotros la hacemos de la vesícula por 1, 2, 3 y 4, no están pintadas incisiones, pero hay quien la dice que la puede hacer por una sola incisión, por donde mete este dispositivo, 3 trócares y trabaja. Bueno, pues cómo estas tecnologías se aceptan o no, que es lo que os quiero hacer referencia, comparándolo con lo que hay. Es decir, si yo comparo una colecistectomía laparoscópica estándar, como la hizo ese señor en 1985, que no se ha modificado mucho la técnica, con una por puerto único, es decir, veis 1, 2, 3, 4 incisiones y puerto único, resulta que cuando comparo los valores de los mediadores inflamatorios de la agresión que se le genera al paciente son iguales en la laparoscopia general que en el puerto único, y cuando veo el dolor medido en una escala visual analógica a las 3 horas, a las 6 horas, a las 16 horas, no hay diferencias tampoco. Por tanto, esta técnica es mejor que la estándar, no. Por tanto, la comunidad científica no debe admitirla. Así es como debemos funcionar y trabajar hoy en día. ¿Qué ha pasado con la cirugía robótica? Con el Da Vinci, básicamente, que es el sistema de cirugía robótica que utilizamos nosotros en nuestro medio. La FDA fue el primer sistema de cirugía robótica que aprobó en el año 2000. El cirujano está sentado, como veis, no todos somos tan guapos como este, pero nos sentamos ahí delante del robot, y la enfermera es la que está lavada, colocando los brazos articulados, y el cirujano desde aquí, sentado, con su cabeza apoyada aquí, dirige la intervención moviendo estos brazos, ¿vale? Esta es la cantidad de robots Da Vinci que hay en quirófanos en toda Europa a finales del año 2013, que eran 443, de los cuales 26 hay en España y 3 hay en Andalucía. En esto, que aquí marca el tiempo de desarrollo, sí fuimos muy pioneros en Andalucía. En otras cosas, desgraciadamente, no. En Estados Unidos, sin embargo, fijaros que hay 2001 robots, han proliferado y se han desarrollado mucho más. Este es un trabajo interesantísimo que he encontrado en una tesis doctoral de este señor, en el cual habla de la cirugía robótica y da una serie de información de derecho que no procede, pero una información muy interesante y que es un poco lo que estamos asistiendo, y es el otro punto que yo os quería comentar que es importante hoy en día en la sanidad, que son los dineros, el coste. El desembolso inicial para un robot de estos es de 1,5 millones de euros, con un contrato anual de mantenimiento de 150.000 euros, con un coste fungible material para cada caso de 6.500 euros, y con un coste medio de formación del cirujano, de un cirujano, de 155.000 euros. Esto hace que para un primer año con 50 cirugías haya que gastar 2.150.000 euros y para cada año después 650.000. Con 2 millones de euros se pueden contratar, no sé si son 100 profesionales, 100 especialistas médicos, y con 650.000 pues se pueden contratar unos cuantos también. Y esto es un poco lo que en nuestro tiempo está frenando el desarrollo de la cirugía robótica. Pero no solo esto, no es solo el dinero, sino también la ausencia de niveles de evidencia reales para su uso. Solamente en la especialidad mía, que es de la que yo hablo, que es la cirugía digestiva, hay un área de interés en la cual la cirugía robótica pues parece que ha podido demostrar tener beneficios.
que es en el cáncer de recto. En el cáncer de recto muy bajo, cuando estamos cerca de los esfínteres, el robot permite unas suturas muy finas y la preservación de los nervios responsables de la función autonómica de eyaculación y de erección. Bueno, pues esto hay que demostrarlo. Ahora os pongo cómo se ha intentado demostrar eso sin poder. Repito, para cerrar este apartado, que la primera colecistectomía abierta, fijaros que pasaron 100 años hasta que se hizo la primera laparoscópica. Ya de la primera laparoscópica, en menos de 15 años se estableció como gold estándar, fijaros cómo se impuso rápidamente, y desde el 87, desde el 2000, llevamos 15 años y no apareció más nada. Ni el SIS ni la cirugía robótica se han impuesto para la patología benigna. Las nuevas opciones terapéuticas hoy día o se instalan, repito, o se van muy rápido, que es el fenómeno de aguas turbulentas. El papel de la medicina basada en la evidencia, y seré muy pesado con esto, es clave, y la importancia de economía de la salud. Fijaros esto, este es un trabajo que acaba de ganar el premio al mejor trabajo en Estados Unidos publicado este año, que es un trabajo que analiza los SPIN. Los SPIN son las desinformaciones médicas dirigidas. Que yo os quiero convencer a vosotros de que los resultados de mi trabajo científico son unos en base a manipular la estadística cuando realmente no lo son, ¿vale? Entonces este señor, que es indio, se ha dedicado a comparar en la cirugía del cáncer de recto, que es en la que la robótica se quiere poner de moda y quiere tener su sitio, qué ocurre en los pacientes que se operan con robot o en los que se hacen con laparoscopia de toda la vida. Y resulta que ha encontrado que de 38 estudios que hay comparativos, en el 80% los médicos, los cirujanos que han publicado esos trabajos han publicado resultados engañosos, valiéndose de argucia, el 80%. Y el 50% no comunican conflicto de intereses. ¿Qué quiere decir que no comunican conflicto de intereses? Pues que están probando una tecnología que depende de una industria, de una casa farmacéutica, de un laboratorio que les está pagando, y eso es una herramienta que tú tienes que declarar cuando publicas un trabajo, porque puede modificar la interpretación que el médico hace del estudio. Porque si hay uno que te está pagando, tú tienes que decir, yo esto este estudio, pero fulano de tal me está pagando dinero, ¿vale? Y eso no lo habían hecho. Esto para que os hagáis una idea de, en este campo, si los médicos estamos siendo honestos y respetuosos con la ética. Yo creo que en estos son los motivos reales para que veáis cómo todo lo que hablamos o todo lo que es tecnología avanzada, pues en la realidad cuesta trabajo de que vaya más rápido, y en la práctica clínica diaria no es tan fácil de poner. Lo que sí que ha cambiado por completo y está cambiando y va a cambiar más son los modos de aprendizaje. Los exámenes de tribunal, obviamente, y de que te preguntan se han terminado, y las bases de los programas de formación hoy en día están cambiando y van a cambiar. Ya no van a estar basados en tiempo, sino en adquisición de habilidades y de competencias. Antes, y yo lo he vivido, cuando tú querías aprender a operar una apendicitis, pues tenías que hacerla sobre el paciente. Una rajita y trabajar, al principio tardabas 2 horas y luego aprendías, y obviamente pues tutorizado por alguien que sabe, pero esa era la manera de aprender que había antes. Para aprender a dar puntos, pues te compraba un pollo en la carnicería, y te compraba un portaguja en una ortopedia y te ponía a dar puntos, y era la manera de aprender. Hoy en día casi todas las apendicitis se hacen por laparoscopia, y la manera de aprender a hacerla por laparoscopia ha cambiado. ¿Por qué? Porque el tiempo de práctica sobre el paciente se ha terminado y ha aparecido el entrenamiento en la virtual, ¿vale? Eso para mí es una tecnología auténticamente disruptiva en lo que es la formación de los especialistas, la realidad virtual y la aparición de los simuladores. Fijaros este estudio, este es un estudio publicado hace 4 años, aunque no esté el año, es en 2012, que coge a 16 residentes y los randomiza es que los divide en 2 grupos iguales, 8 se van a entrenar como se han entrenado siempre y otros 8 con realidad virtual. Y aprecian que los que tienen con realidad virtual tardan un 29% menos de tiempo en operar a los pacientes, con lo cual, si estamos hablando de cirugía en tiempo en lo que uno hace 3, el otro va a hacer 4, con lo cual va a ser mejor para el sistema sanitario. Cuando analizamos el número de errores por procedimiento, el que se entrena con realidad virtual, fijaros la diferencia, tiene muchos menos. Y cuando analizamos el número, los errores en cada una de las cosas, estos son siglas que hacen referencia pues a si lesiona el conducto cístico, a si le da quemas el hígado, mucho menor en los pacientes, los cirujanos que se han operado, entrenado con realidad virtual, ¿vale? Estos son los simuladores virtuales, que estos sí son reales, sí lo tenemos en los hospitales andaluces públicos, en los cuales tú tienes pues en una cámara diseños tridimensionales de útero, intestino, aquí veis el estómago, y tú desde fuera estás simulando cómo das puntos
Y esto al mismo tiempo permite también, porque te va marcando dónde los das bien en verde, dónde los das mal en rojo, cómo es tu entrenamiento, si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien. Y esto te permite también al que evalúa tener una herramienta de saber si esta persona está progresando bien o no está progresando. El Red Dragon y el Blue Dragon son los que tenemos más nosotros aquí en Andalucía. Veis cómo este señor está en un televisor desde fuera, trabajando como si estuviera operando, pero lo que tiene es un simulador perfectamente logrado, fenomenalmente logrado, y que además aprendes como lo aprendes en el paciente. ¿Cómo se evalúa esto? Pues fijaros la diferencia entre un novato, uno que lleva poco tiempo entrenándose, y un experto. Se trata de hacer los trazos de colores agrupados. Fijaros que aquí están todos remezclados. Aquí está el rojo por un lado, el verde por otro, el azul por otro, el negro por otro, ¿vale? Ya veis cómo las formas de aprendizaje sí que van a cambiar, y esto es realidad, y dentro de 10 años va a ser obligatorio. Dentro de 10 años te va a examinar a ti un simulador. A ti te va a poner el programa con un caso que tú tienes que operar, pues de una colecistitis aguda. La colecistitis se ve perfecta, que parece que está en el vivo, y cada vez que tú haces un gesto equivocado, pues la máquina te hace y ya sabes que tienes un error, te va poniendo nervioso, como pasa en el vivo, y esta es la manera que hasta ahora no teníamos de medir las habilidades reales, ¿vale? Para terminar, os voy a hablar de la cirugía de urgencias, de cómo yo la he vivido y cómo creo que la vamos a vivir. Cada vez tenemos antibióticos más potentes. El papel de la radiología vascular y de la endoscopia cada vez es más marcado. Cada vez tenemos métodos de diagnóstico más exactos. Es decir, hoy en día, nos pese o no pese en los hospitales por la sobrecarga de trabajo que tienen los radiólogos de guardia, el TAC es el método de diagnóstico más certero que para una apendicitis aguda. Aunque a muchos les parezca que es una barbaridad, pero es lo más certero que hay y es lo que hay que hacer. Hace 20 años, cuando yo empecé a ser residente, se te ocurría pedir una ecografía para el diagnóstico de una apendicitis y te crucificaban en la pared, ya no te hablo del escáner. Cada vez se ha introducido más la cirugía laparoscópica en la urgencia también. Hoy en día, patologías quirúrgicas como la colecistitis aguda, la apendicitis o la diverticulitis, que hace 20 años eran indicación de ingreso y cirugía, hoy en día muchas se pueden tratar médicamente. Tal como lo oís, se pueden tratar médicamente, incluso la diverticulitis aguda de forma ambulatoria con criterios restrictivos. La enfermedad ulcerosa péptica ha desaparecido. Hace 30, 35 años, aquí está el doctor Diego Gaspar, que os lo podría decir, que era cirujano general y cirujano plástico, eran en todas las guardias 2 o 3 pacientes perforados de estómago. Apareció el omeprazol, aparecieron los inhibidores de nueva generación y la úlcera ha desaparecido. Ahora te encuentras una úlcera perforada al año o como mucho, ¿vale? Cada vez se están operando cirugías de urgencia más graves, es decir, estamos operando menos pero cada vez enfermos más graves. Bueno, pues con estos enfermos más graves se está imponiendo lo que se llama la cirugía de control de daños, que es la cirugía de hacer gestos quirúrgicos cada vez menores. ¿Por qué? Porque van a ser pacientes muy graves, porque se trata de solucionar la urgencia real, incluso muchas veces no cerramos ni la pared abdominal, como os voy a mostrar ahora. Este es un trabajo comparativo, fijaros, o un metaanálisis de estudios randomizados. Un metaanálisis es un trabajo científico que intenta aglutinar todos los trabajos de la más alta evidencia científica que hay en un campo. Bueno, pues fijaros cómo se llama, esto es del 2012. Seguridad y eficacia de los antibióticos comparados con la cirugía para el tratamiento de la apendicitis aguda. Y fijaros lo que dice el trabajo. Los antibióticos son tan efectivos y seguros como tratamiento primario para los pacientes con apendicitis aguda no complicada, y la antibioterapia inicial merece consideración como una opción terapéutica para los pacientes con apendicitis. Esto nos lo dicen hace 20 años, no nos lo creemos. Hoy en día, fijaros que hay quien se ha dedicado a comparar y ha corrido el riesgo de pacientes con apendicitis aguda, no complicada obviamente, no con peritonitis ni acceso, ponerlos a no operar, ponerle antibióticos y mandarlos a su casa a los 3 días. Y se ha dado cuenta que esos pacientes, pues no hay que operarlos y muy pocos vuelven a desarrollar una apendicitis. ¿Vale? Esto, por ejemplo, esto es un acceso apendicular con un apendiculito dentro. Esto antes era indicación de cirugía urgente porque estos pacientes se ponían malísimos, eran pacientes con cuadros de sepsis grave. O una diverticulitis aguda con un acceso como complicación también, ¿vale? Fijaros, esto es el colon con los divertículos y aquí está el acceso que puede romperse a cavidad libre. Bueno, pues estos pacientes hoy, el radiólogo con un control de eco y TAC pone este tipo de catéteres que terminan en rabo de cerdo, que se llaman pigtail, lo coloca dentro de la cavidad accesual, drena el acceso y con antibióticos está el paciente solucionado. A estos pacientes no hay que operarlos, ¿vale? Esta es la realidad, cada vez estamos operando menos pacientes. O el paciente que tiene un cáncer de colon, fijaros, este es el recto, el colon sigmoide, aquí tiene un cáncer estenosante. Esto antes era indicación de cirugía de urgencia y de hacerle una colostomía al paciente, porque el colon se ponía dilatadísimo y obstruidísimo. Ahora, ¿qué viene? Viene el endoscopista
nos mete una guía, un alambre, sobre esta guía, este alambre mete una endoprótesis, nos abre la zona y nos soluciona la obstrucción. Y el paciente se puede operar de forma programada 3 o 4 semanas más tarde, no una situación de urgencia, y lo que antes era una colostomía ya no lo es, ahora es una cirugía reconstructiva con una sutura de colon a recto. Calidad de vida para el paciente. Esto es lo último en cirugía de urgencias que estamos haciendo, que es en pacientes muy críticos, con peritonitis grave, pues operarlos, incluso ni cerrarle la barriga. Si tú tienes una perforación de un divertículo, le lavas la peritonitis, le das un punto y le dejas la barriga abierta. A los varios días el paciente está en la UBI, se ha controlado su infección generalizada, la presión intraabdominal ha bajado, le hemos puesto un plástico para cubrirlo y ya le podemos cerrar la herida. Si se la cerramos por primera vez, la herida se abre, los hilos desgarran las tripas y tenemos una barbaridad. Hacemos cada vez menos estomas, esto se llama laparotomía abreviada y los abdómenes se cierran de forma diferida. Esto lo voy a saltar para terminar ya y os voy a poner cuál es mi reflexión. Y yo me pregunto si en el 2030 seguirá habiendo cirujanos de guardia en nuestros hospitales. Cada vez, en parte por motivos de la crisis, en parte porque hay menos actividad, estamos teniendo menos actividad y nos están recortando el número de cirujanos de presencia física de guardia en los hospitales. La telemedicina, los emails, el WhatsApp, el acceso a los programas informáticos de gestión desde tu casa te permiten acceder a la historia clínica del paciente, a su diagnóstico y a sus pruebas complementarias y verlas. Los antibióticos ya sabemos que son cada vez mejores y que permiten que muchas patologías sean demorables. Una apendicitis que antes a las 10 de la noche había que operarla, hoy sabes que le pones antibiótico y la operas a las 8 de la mañana tranquilamente, sin ningún tipo de complicación y sin ningún tipo de problema. El efecto demostrado en la medicina basada en la evidencia de la nocturnidad. La nocturnidad es de que está demostrado con evidencia científica que el cirujano que opera por las noches de madrugada a las 3 o a las 4 de la mañana tiene más tasa de complicaciones y los pacientes van con más problemas que los que se operan de día. Por una cuestión de cansancio, aunque no queramos evitarlo, estamos despiertos pero no tenemos los mismos reflejos. Necesidades de ahorro de gestión en tiempos de crisis, obviamente que no voy a pasar mucho por esto. Porque en los hospitales hay profesionales que están dedicados a la atención del paciente urgente y del politraumatizado. Es decir, si un paciente llega con una sepsis grave, hipotenso, chocado, el cirujano no es la persona que necesita el paciente inmediatamente, sino que necesita un intensivista, un reanimador y un buen médico de urgencia que lo recupere. Tú tienes que actuar cuando el paciente esté bien y te da tiempo a venir de tu casa. Estás disponible para ir al hospital. ¿Quién atiende a estos pacientes o quién atiende el paciente de la urgencia? Tenemos unos residentes cada vez mejores, la verdad que sí, que es cierto. Nuestra facultad de medicina están llenas de estudiantes de élite, las mejores notas, y eso está generando residentes de altísimo nivel formativo, y yo cada vez lo veo que son mejores y resuelven cada vez más adecuadamente entrenados los problemas. Y al final yo creo que la clave va a estar en el número de pacientes que se operan y del volumen. Es decir, un hospital que en el fondo termine teniendo 3 o 4 intervenciones al día necesita un cirujano de guardia. Otro que tenga una intervención cada día o una cada 2 días, pues necesitará un cirujano localizado que vaya cuando haya un problema, no estar allí todos los días. ¿Vale? Para terminar, pues todo esto que os he contado es la realidad integrada en lo que va a ser el futuro, pero no olvidéis nunca, como ha dicho antes el decano, de que la medicina es una profesión de vocación humanista y de servicio a los demás. Todo esto que os he contado hay que casarlo con que cuando tú estás en el hospital, la persona que viene, que tú la vas a operar o a que tú la trates, es una persona que va a desarrollar contigo una experiencia vital importantísima para ella. Cuando yo a mis pacientes le pregunto, ¿se ha operado alguna vez de algo?, todos se acuerdan. Una intervención es un momento vital en la trayectoria de vida de un paciente, y ahí van a contar con nosotros. Y nosotros ahí tenemos que devolverle no solamente nuestra mejor sapiencia técnica, sino toda nuestra humanidad, y que el paciente se sienta arropado. Eso es un poco lo que creo que toda esta tecnología y todo este distanciamiento que se está a lo mejor promocionando y que nos hace alejarnos no puede combatir, que es el efecto humano de la relación médico-paciente. Los pacientes, acordaros que necesitan, y reitero lo de antes, buena atención humana, además de buena atención tecnológica y técnica, ¿vale? Y que finalmente pues tenemos que ser conscientes de que los recursos que tenemos en la sanidad pública, sobre todo, que son escasos, tenemos que aprovecharlos y darle el mayor rendimiento posible. Con esto yo termino, agradeceros la atención y espero no haberos resultado muy pesados. Muchísimas gracias a todos.